Ministerio de Ultimación Escatológico y una profecía, dos interpretaciones, un solo pueblo, expositor, pastor, José Cabal Santa María, en la Iglesia Cristiana Reformada, el último llamado. Bien, vamos a dar lectura a la palabra del Señor, la cual se encuentra en el libro de 1 Corintios, capítulo 15, verso 51, y dice así la palabra de Dios, al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Gloria a Jesús. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta hora, en el nombre de Jesús. Tu palabra que son vida, fieles y verdaderas. Ellas son lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Por tanto, oramos, Dios, ante tu presencia, pidiendo, Dios mío, Padre amado, que en estos momentos que la vamos a compartir, usted tengas a bien, Dios mío, dando la gracia, la unción, la sabiduría, Dios mío, oh Padre amado, para que así tu nombre sea glorificado y pueblo bendecido. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Bien, amados, después de haber hecho un análisis acerca de si la manifestación del gobierno del anticristo será antes o después de la segunda venida de Cristo, nos surge una inquietud, o más bien no nos surge a nosotros la inquietud, sino que esa inquietud podríamos decir que está en todo lo que es el pueblo de Dios. Existe una interrogante acerca de si las personas que no se vayan cuando Cristo venga a levantar su iglesia y se queden en la tierra por causa de su condición tibia o fría y de su vida no sometida a Dios, esa interrogante se pregunta continuamente si tendrán o no una segunda oportunidad esas personas para poder ser salvos. Generalmente, en la actualidad, hay una idea que prevalece en todo lo que es el pueblo de Dios, la cual sostiene la doctrina que enseña que sí habrá una segunda oportunidad. Esa teoría, podríamos decir, que está basada en algunas conclusiones teológicas que algunos intérpretes y exégetas de la Biblia han llegado. Sin embargo, cuando analizamos minuciosamente la palabra de Dios y vemos pues cómo ella nos habla acerca de lo que va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo, podemos darnos cuenta claramente de que esa idea que se sostiene está completamente apartada de
lo que la Biblia dice acerca de ese acontecimiento. No da la palabra de Dios ni la más mínima posibilidad de que haya salvación para los que se queden luego que suene la trompeta y la iglesia sea levantada para ir al encuentro con nuestro Dios. La Biblia enseña en Mateo capítulo 13, verso 37, cuando nuestro Señor Jesucristo explicó la parábola del trigo y la cizaña, dice ahí la palabra del Señor que respondiendo Él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es decir, Cristo. El campo es el mundo, la semilla son los hijos del reino, es decir, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña los hijos del malo. Dándonos a entender que cuando emplea el término la cizaña, los hijos del malo, se está refiriendo a lo que se queden en la venida del Señor. Y fíjese, pues, la forma de la expresión que usa. Los hijos del malo son la cizaña. También sigue diciendo en el versículo 39, dice: el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores, los ángeles. Fíjese que el enemigo que la sembró, dice la palabra de Dios, dice que es el diablo. Entonces, claramente nos está diciendo la palabra de Dios que cuando Cristo venga, el trigo, es decir, los santos, nos iremos con el Señor siendo arrebatados en las nubes del cielo. Pero la cizaña o los hijos del malo, dice también la palabra de Dios, que se quedarán en la tierra. Verso 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Escuche eso. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Es decir, que como se arranca la cizaña y es quemada en el fuego, en el fin de este siglo, la cizaña será arrancada. Pero ¿a qué cizaña se refiere? ¿A los que están en el mundo? No. Está hablando de que en la iglesia hay trigo y hay cizaña. Y que cuando Cristo venga, la cizaña será arrancada, pero para ser echada en el fuego. Entonces ahí la palabra del Señor no da ni la más mínima posibilidad de que de esa cizaña que es arrancada y echada en el fuego se salve. Dice el verso 41: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. De su reino, los que se quedan serán recogidos. Oiga eso: todos los que sirven de tropiezo y hacen iniquidad. Si usted observa la característica con la cual están definidos las personas que están en la iglesia, alabados sea el Señor, y que son cizaña, dice que son hijos del mal, que son cizaña, que quien los sembró fue el diablo, y que su misión dentro de la iglesia es servir de tropiezo y hacer obras inicuas. Esa es su misión. Entonces, esos son los que se quedan. Ahora fíjense lo que dice el verso 42: y lo echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes.
Ese es el lugar que la Biblia describe a dónde van a ir a parar todos aquellos que se queden luego que Cristo venga por su iglesia. Entonces, la pregunta es, si esa gente, cuando estaba el Espíritu Santo en la tierra, con la iglesia, nunca fueron trigo, nunca fueron una buena semilla, nunca fueron cristianos, nunca estuvieron fruto para Dios, entonces, ¿cómo es que después que ya no esté el Espíritu Santo en la tierra, que ya no haya quien lo convenza de pecado, entonces de ahí hay que se van a convertir en trigo? Eso es antibíblico. Eso es completamente incoherente. El tiempo de convertirse es ahora. El tiempo de dar fruto para Dios es ahora. Ahora, esa idea que enseña que esa cizaña se va a volver en trigo y que va a tener la oportunidad, eso no es conforme a la palabra del Señor. Y por eso es que vemos un sinnúmero de personas en diferentes lugares que están viviendo una vida disipada en el Evangelio, una vida, alabado sea el Señor, amarilla, una vida, como dicen por ahí, light, un evangelio sin cruz, un evangelio sin compromiso, alabado sea el Señor, y ellos están basados en la idea de que si no se van en la primera, se van en la segunda. Y eso está causando una condición de tibieza en lo que es el pueblo de Dios. Porque no es lo mismo cuando usted sabe que no hay más oportunidad a cuando usted sabe que tiene un chance. Alabado sea el Señor. Ninguno de los apóstoles, específicamente el apóstol Pablo, apóstol para los gentiles, en ningún momento habló de que había una segunda oportunidad. Nuestro Señor Jesucristo en ningún momento habló de que había una segunda oportunidad. Los profetas del Antiguo Testamento en ningún momento hablaron de que había una segunda oportunidad. Al contrario, Jesús dijo que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y qué pasó en los días de Noé? Que cuando se cerró la puerta del arca no hubo más oportunidad. El que se quedó, se quedó. También dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 17 verso 28, que era como en los días de Lot. ¿Y qué pasó en los días de Lot? Que luego que Lot fue sacado de Sodoma y Gomorra, no hubo más oportunidad para los que se quedaron. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces enseñar que esa cizaña, que nunca fue trigo, se convirtió después en trigo y dio fruto. Recuerde que nunca fue trigo y que nunca la sembró Dios, y que su misión en la iglesia era servir de tropiezo. Entonces, estas personas que sostienen esa idea están diciendo que esa cizaña se convierte en trigo, porque han llegado a una conclusión de que se convierte en trigo. Pero ahí vemos que categóricamente las escrituras dicen que no hay más oportunidad. También encontramos en la parábola de las 10 vírgenes, cuando Jesús describe los acontecimientos que sucederán en los días de su venida. Y cuando nos habla ahí, nos presenta dos grupos: 5 vírgenes prudentes, 5 vírgenes insensatas. Las prudentes, que son tipo del trigo, tenían aceite en su lámpara. Las insensatas, que son tipo de la cizaña, tenían sus lámparas secas, sin aceite. La palabra de Dios dice que cuando vino el esposo, todas estaban dormidas, pero las que estaban preparadas, prepararon sus lámparas y salieron a recibir al esposo.
mientras que las otras salieron a buscar aceite. Y cuando regresaron de allá para acá, ¿qué tipo de lo que se queden? Cuando volvieron de allá para acá, dice en el verso 11 de Mateo 25, dice: después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. A la que se quedaron, el Señor le dice: no la conozco. Lo que implica entonces que aquí nuestro Señor Jesucristo reitera que no hay oportunidad para ellas. De lo contrario, lo explicara y dijera: ustedes van a tener que pasar un proceso ahora, y a ver, la que no me niegue, entonces será salva. Pero eso no está en la Biblia. Se quedaron. Enseñar otra cosa es contradecir lo que dice la Escritura. A veces he hablado con personas descarriadas que están en el mundo viviendo esa vida perdida, y cuando uno le dice que se conviertan y que vuelvan a hacerse, no, si no me voy en la primera, me voy en la segunda, lo que tengo es que no negar a Cristo. Y están en el mundo basado en esa idea. ¿Sabe los miles de descarriados que hay en el mundo sosteniendo la idea de que van a tener una segunda oportunidad? Y cuando la Biblia dice que eso es incierto, entonces ¿quién es que quiere mantenerlo entretenido en el mundo? ¿Acaso no dice la Biblia: velad y orad para que aquel día no os sorprenda como ladrón? Bendito sea el Señor. Cosas que se están enseñando en estos últimos tiempos que son increíbles. También dice la palabra de Dios acerca de eso en Lucas capítulo 13 verso 25. Después que el padre de familia se haya levantado, lo que hizo Dios en los días de Noé, en los días de Lot, y cerrada la puerta, se cerró la puerta del arca, y estando fuera empecé a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrelo. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde soy. No sé de dónde son ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Yo no lo conozco. Pero el Señor está hablando en base a lo que acabamos de leer en la parábola del trigo y la cizaña, que nunca Dios lo puso en la iglesia. ¿Quién lo sembró? Fue Satanás. Por eso él dice: yo no lo conozco a ustedes. Dice que estaban en la iglesia para hacerle tropiezo. El Señor dice: yo no sé quiénes son ustedes. Sin embargo, todo lo que es el trigo se va con el Señor. Pero os dirá, verso 27, os digo que no sé de dónde soy. Apartado de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Bendito sea el Señor. Pienso que el mensaje no es complicado. El mensaje lo han complicado. Es sencillo. Todo está ahí, claramente explicado, pero lo han complicado. Entonces, basado en esos ejemplos, que le podría citar cientos de ejemplos que hay en la Biblia que dicen que los que se queden no tienen una segunda oportunidad, pero nos vamos a limitar a citar solamente esto para continuar con el desarrollo del tema. No habrá una segunda oportunidad. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que la Biblia habla de la venida del Señor, pero esta gente han hecho dos venidas del Señor. Dicen que hay un rapto y después una segunda venida. La Biblia en ninguna parte dice que Cristo viene para acá dos veces. Él vino una vez a morir por los pecados y viene la segunda vez por su pueblo. Pero están diciendo que Cristo viene dos veces más para acá. Cuando
el mismo Jesús habla de su venida en Mateo capítulo 24, por ejemplo, habla de una venida. Nunca Jesús dijo literalmente que viene para acá 2 veces. El apóstol Pablo, apóstol para los gentiles, nunca dijo que Cristo viene para acá 2 veces. El apóstol Pedro ni el apóstol Juan en ninguna de sus cartas han dicho a la voz del Señor explícitamente detallado que Cristo viene para acá 2 veces. Lo que sucede es que desarmaron un carro, le sobró pieza y entonces llegaron a la conclusión de que lo que le sobró le daba para armar otro carro. Entonces han hecho 2 carros con uno. Le llevaron uno al taller y ellos hicieron 2. Lo que pasa no es que es buen mecánico, no es buen mecánico, porque el mecánico piensa que es bueno porque la pieza de un carro le dio para hacer 2 carros, sin darse cuenta que las piezas que tiene el uno le faltan al otro. Es una sola venida. Cristo viene para acá una sola vez. Cuando el apóstol Pablo habla acerca de la venida del Señor, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, punto. Porque el Señor vendrá como ladrón en la noche, punto. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Entonces veremos la señal del Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y desde allí enviará a sus santos ángeles por los 4 extremos de la tierra a juntar a sus escogidos. Y punto. Una venida. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros que vivimos seremos transformados y arrebatados para recibir al Señor en los aires, y estaremos siempre con Él. Y punto. Es decir, que donde quiera que habla de la venida del Señor, habla de una venida. Los profetas del Antiguo Testamento todos hablaban de una. Entonces han hecho 2 venidas. Mateo capítulo 24, 27 dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Esa es la venida y punto. Dice 2 Tesalonicenses 2:1: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Y punto. Entonces han hecho 2 venidas. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso está generando una confusión mayúscula en el pueblo santo de Dios. Porque la gente dice: si no me voy en la primera, me voy en la segunda. Y tienen una segunda oportunidad para irse. Bendito sea el nombre del Señor. Pero estos intérpretes ignoran que la promesa de Dios a su pueblo es la resurrección de los muertos. Esa es la promesa de Dios. Y la Biblia dice claramente, alabado sea el Señor, que la resurrección de los muertos para vida es una sola. Y la resurrección de los muertos para condenación también es una sola. Eso lo encontramos, gloria al Señor, en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, verso 28, dice así: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. 1. Más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. 2 resurrecciones. Una para vida eterna y otra para condenación eterna. El apóstol Pablo también dice en 1 Tesalonicenses 4:16
dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Muertos en Cristo primero, una resurrección. Luego nosotros, los que vivimos, seremos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él, Señor. Es decir, los muertos en Cristo resucitarán primero, haciendo alusión de que es una resurrección para vida eterna y una resurrección para condenación eterna. Jesús nos dice que serán, alabado sea el Señor, dos resurrección. Los que hicieron lo bueno saldrán resurrección de vida, y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. El apóstol Pablo ahora nos explica y dice que en esas dos resurrecciones hay una que se efectúa primero, y esa que se efectúa primero es la de los muertos en Cristo. Es decir, que en el día de la venida del Señor, los muertos en Cristo, dice la palabra de Dios, resucitan primero, y los muertos en el pecado se quedan sepultados. El apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 20 verso 5 también nos hace referencia a esto y dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección, lo que implica que existen 1000 años de diferencia entre la primera resurrección para vida y la segunda resurrección para condenación. Entonces yo le hago la pregunta a usted: los que no resuciten en la primera resurrección y se vayan con Cristo, recuerde que solamente queda otra resurrección, que es la de condenación. Entonces, ¿en cuál resurrección se van a levantar? Si ya pasó la primera resurrección, y dice ahí en Apocalipsis, bienaventurado y santo los que tengan parte en la primera resurrección. Entonces, ¿en cuál se van? Si ya pasó la primera resurrección, ¿en cuál resurrección se van a levantar? ¿O es que no toman en cuenta, reitero, que la promesa de Dios es la resurrección de los muertos? Recuerdo que cuando a mí me doctrinaron, me decían, bendito sea Dios, que esa persona cuando lo vayan matando se van yendo con el Señor. Yo no encuentro eso en mi Biblia. Eso no está ahí. La Biblia habla de la resurrección de los muertos. Se mueren, pero están esperando la resurrección para vida eterna. Termina la resurrección para vida eterna y se cierra el telón, y todos se quedan muertos. Queda una resurrección. Cuando venga la segunda resurrección, se levantarán, pero ¿en cuál? En la resurrección para condenación eterna, juntamente con todos los impíos. ¿O acaso se ignora que la Biblia dice, alabado sea el Señor, ahí mismo en Gloria a Dios, Primera Tesalonicenses capítulo 4 verso 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Alabado sea Dios. Lo que implica que las almas de los creyentes que han muerto en Cristo, cuando Cristo venga, esas almas vienen con Jesús a recibir un cuerpo glorificado. Por eso es que vemos en Apocalipsis, en el capítulo 6, a la altura del 5º sello, que las almas que están ahí debajo del altar están clamando a Dios a ver cuándo Él iba a vengar su sangre de los que habitan en la tierra. Y dice que le dan vestidura blanca. Él dice, descansen un poco de tiempo hasta que se complete el número de sus hermanos, sus consiervos, que también han de ser muertos como ustedes. Lo que implica que hasta que no se complete el número, no hay resurrección de muertos. Y le dicen, descansen ahí un poco de tiempo.
Ellos están esperando, están en el paraíso ahora, pero están esperando la resurrección de los muertos para venir a recibir un cuerpo glorificado, porque esa es la promesa de Dios. Entonces, fíjense bien, vienen a recibir un cuerpo glorificado, porque esa es la promesa de Dios, la resurrección de los muertos. ¿Saben que el hombre muere a causa del pecado? Está escrito que el hombre muere una vez y después del juicio. Entonces, como el hombre pecó, todos morimos. Pero entonces la promesa de Dios al enviar a Cristo es para que el hombre viva para siempre. Por eso Cristo, la primicia, se levantó de los muertos para ser el primero entre muchos hermanos. Esa es la promesa del Señor, la resurrección de los muertos. También dice que el libro de los Hebreos, haciendo referencia a esto, dice, y todos estos, se encuentra en Hebreos 11, 39 al 40, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, hablando de los antepasados del Antiguo Testamento, mediante la fe, ellos murieron esperando la venida del Mesías para levantarse. Ahí está Abraham, David, Moisés, o sea, todos los que murieron en el Antiguo Testamento, todos los profetas y todos los santos de Dios, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Qué es lo prometido? La resurrección de los muertos, porque ellos están hoy en el paraíso, pero están en alma. Vienen a recibir un cuerpo glorificado con el Señor. Dice que no recibieron lo prometido, sino que proveyendo Dios algunas cosas mejores para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Oiga eso, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y la perfección es en la resurrección de los muertos, que dice que seremos semejantes a Él, refiriéndose a Cristo resucitado, y le veremos tal y como Él es. Por eso las almas están debajo del altar clamando y pidiendo a Dios que hasta cuándo será, y le dicen, descansen ahí un poco de tiempo. También la Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis, bendecido sea Dios, en el capítulo 20, gloria a Dios, verso 5 dice, y vi las almas de los decapitados, hablando de la primera resurrección, por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en su mano. Y vivieron, eso quiere decir, y resucitaron. ¿Quiénes? Los que no recibieron la marca de la bestia. Y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Qué está diciendo ahí? Que en la primera resurrección están incluidos también aquellos que serán perseguidos por la bestia llamada Anticristo. Esta es la primera resurrección. Y dice, bienaventurado y santo los que tienen parte en la primera resurrección, porque estos no sufrirán daño de la segunda muerte. Lo que implica que los que se queden sufrirán daños de la segunda muerte. Aleluya. Entonces han confundido y mezclado el asunto, y se ha sacado una teoría haciendo una aplicación acerca de algo que la Biblia dice que no es así. El que se quedó, se quedó. El que se quedó se va a levantar, pero la segunda resurrección, que es para condenación eterna. No resurrección solamente. O vamos a decirlo de otra manera, como le explicaba ahorita. Ok, se quedaron y tienen la segunda oportunidad, pero ya la iglesia se fue, ¿verdad? Sí. Ya pasó la primera resurrección, ¿verdad? Sí. Porque cuando venga el Señor, los muertos en Cristo se levantan, dice el apóstol Pablo. Entonces, los que se queden, según dice esa enseñanza,
que a medida que lo vayan matando se van yendo con el Señor. Entonces, le decía ahorita que ¿quién lo va a convencer de pecado? Si ya no hay Espíritu Santo en la tierra. Ya se fue el Espíritu Santo con la iglesia. Vimos que lo que se quedaron fue la cizaña. ¿Se van a convertir en trigo? Otra vez, cuando nunca lo fueron. Se quedaron porque eran cizaña. Y están atadas para el fuego. El arrepentimiento es hoy. El arrepentimiento es ahora. El tiempo de volverse a Dios es ahora. Hay mucha gente que está jugando al evangelio, apoyado en esa doctrina. No, cualquier cosa, Dios es misericordioso y me va a dar la segunda oportunidad. En los días de Noé no hubo segunda oportunidad, ni en los días de Noé. Y la Biblia dice que en los días que vienen será igual. Pero ¿cuál es el pasaje que ellos usan para justificar y decir que hay una segunda oportunidad? Apocalipsis capítulo 7, verso 9 dice: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le respondí: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Fíjense que ahí dice que han salido de la gran tribulación. Entonces ahí está el problema, que lo explicamos en el mensaje anterior, pero vamos a dar una pincelada a la voz del Señor. Dice que no salen de la gran tribulación. Lo que pasa es que la iglesia ha hecho de la venida de Cristo dos y es una. Amén. Entonces, la tribulación son dos. Sí, la tribulación son dos y han hecho una. Y la venida de Cristo es una y han hecho dos. ¿Por qué la tribulación son dos? Porque cuando nos hablan en Mateo 24 de la tribulación, nos está hablando de una persecución religiosa que va a lanzar el anticristo en contra de los santos. Sin embargo, cuando nos habla de la ira de Dios que viene sobre los impíos, es de otra tribulación. Me explico. Una es la persecución religiosa desatada del anticristo hacia los santos, que habla Mateo 24, y otros son los juicios que vienen sobre los impíos después que la iglesia se vaya. Todo está en Mateo 24. Del 29 hacia abajo habla de la persecución religiosa. Pero fíjense que dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Entonces hay que empieza a hablar de la venida del Señor. Mateo 24, 29 en adelante. Y después que Cristo viene y saca a su iglesia, entonces dice: entonces lamentarán naciones, tribus y lenguas. Viene la lamentación sobre los impíos. Pero han hecho una sola persecución. Han hecho una sola tribulación. Entonces ahí es que está el problema. Alabado sea el nombre de Dios. Que el anticristo viene a perseguir a los santos. Déjeme decirlo de otra manera. ¿Qué sentido tiene si cuando está hablando de la gran tribulación habla de los juicios de Dios? ¿Qué sentido tiene que si el anticristo esté o está en tribulación juntamente con todos los impíos, qué sentido tiene que haya una persecución religiosa? De lo que habla Mateo 24. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. ¿Cómo va a ser que el perseguido está siendo atribulado al igual que el que está, ¿cómo es? Que el que persigue está en tribulación de la misma manera que el que está siendo perseguido? Es al contrario. El que persigue no está en tribulación. Quien está en tribulación es el que está siendo perseguido. Ahora, por eso dice la palabra de Dios que es justo delante de Dios pagarle con tribulación a los que nos atribulan.
Lo que nos atribulen a nosotros, Dios lo va a atribular a ellos. Entonces, la persecución religiosa de Mateo capítulo 24 es una persecución del anticristo hacia la iglesia. Gloria a Jesús. Tal como dice en Apocalipsis 13:7, que ahí establece la palabra del Señor claramente, que les permitieron al anticristo hacer guerra contra los santos y vencerlos por permiso de Dios. Ahora, mire la palabra que usa ahí, los santos. Entonces, cuando nos habla de los que se quedan, está hablando de cizaña. Pero ahí dice que los que son perseguidos son los santos. Entonces, le pregunto yo a usted, ¿y si eran santos, por qué se quedaron? Porque dice, se le permitió hacer guerra a los santos y vencerlos. Pero si eran santos, ¿por qué se quedaron? La Biblia dice categóricamente que los santos no se quedan. Los que se quedan son la cizaña. Entonces, esa teoría está en conflicto con la palabra de Dios. El anticristo viene a perseguir a los santos. Alabamos al Señor. Por eso cuando habla también de los dos testigos, en el capítulo 11 de Apocalipsis, dice que estos dos varones, dos poderosos profetas que Dios levantará en los últimos tiempos, dicen que son para Israel. Pero recuerde que la iglesia inició con un apóstol para los judíos y un apóstol para los gentiles. Apóstol Pedro, apóstol para los judíos, y apóstol Pablo, apóstol para los gentiles. La iglesia concluye de la misma forma, con un poderoso apóstol para los judíos y un poderoso apóstol para los gentiles. Por eso usted notará que en el Antiguo Testamento, como era un solo pueblo de Israel, Dios levantaba un profeta. Cuando nace la iglesia, levanta dos, porque hay un pueblo judío y un pueblo gentil. Y concluye con un profeta judío y un profeta gentil. Fíjese que de la misma manera que en Apocalipsis 13:7 se le permite hacerle guerra a los santos y vencerlo, así mismo dice en Apocalipsis 7, cuando habla de los dos testigos, 11, dice que cuando ellos hayan terminado su testimonio, la bestia que sube del abismo, que es el mismo anticristo, que le hace guerra a los santos, lo perseguirá y lo matará. Fíjese que concuerda con que el anticristo del capítulo 13 también vence a los santos, y también el profeta Daniel no hace referencia a esto. Gloria a Dios, que le hicieron la guerra a los santos y lo venció, dice también el profeta Daniel. Al Señor sea la gloria. Alabamos al Señor. Eso está en Daniel capítulo 7 verso 25. Bendito sea el Señor. Entonces, fíjese que hay una incoherencia cuando nos habla, gloria a Dios, de esa persecución en la forma en que se está interpretando. Bendito sea el Señor. Y que a eso hay que prestarle mucha atención, porque es que la iglesia está poniendo su confianza y su esperanza en cosas que Dios no ha dicho en ningún momento, y ahí hay problemas. Quiero refrescarle la memoria acerca de lo que dice la Biblia desde el anticristo, porque la iglesia está enseñando que el anticristo no se va a manifestar con la iglesia aquí. Pero en 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 1 en adelante, cuando nos habla de la venida del Señor, el apóstol Pablo dice: pero acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fueran nuestras, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice: nadie os engañe de ninguna manera acerca de que la venida del Señor. Dice: porque no vendrá, ¿quién? Cristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Que Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Sin embargo, esa verdad clara que está ahí, oiga, Pablo dice: nadie los engañe. Primero viene la apostasía y el hombre de pecado. Los líderes de la iglesia están diciendo que no va a haber apostasía, y ya la iglesia está llena de apostasía.
Y se está todo preparando para que se manifieste el anticristo. Y ellos dicen que eso no va a ocurrir con la iglesia aquí. Y la Biblia dice ahí que sí. Ahora, ellos dicen, basado en que más adelante dice, ahí en 2 Tesalonicenses, dice, pero ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ellos interpretan que lo que lo detiene es el anticristo. Gloria al nombre, perdón, es la iglesia. Dicen que lo que detiene que se manifieste el anticristo es que la iglesia está aquí. Antes decían que era el Espíritu Santo, luego que la iglesia, y cuántas cosas han dicho que es lo que detiene que se manifieste. Pero ahí ellos no están usando las escrituras para decir que es la iglesia, porque ahí no dicen que es la iglesia. Tampoco dicen que es el Espíritu Santo. Entonces algo que no entienden, es decir, lo que se entiende por naturaleza, porque está claro, lo quitan para poner lo que ellos no entienden. Digo lo que ellos no entienden porque el texto dice claramente, dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Qué significa esa expresión? Ahora, tiempo presente de Pablo, hace 2000 años, a fin de que a su debido tiempo, tiempo futuro, se manifieste. El apóstol Pablo está diciendo, hay un tiempo de por medio que tiene que transcurrir, y hasta que eso no pase, ese tiempo que está solamente en la mente y el corazón de Dios, porque Jesús dijo, nadie sabe ni el día ni la hora, hasta que no se cumple ese tiempo, ni viene el anticristo, ni la segunda venida de Cristo. Porque es un tiempo. La Biblia dice, porque todo lo que se hace debajo del cielo tiene su tiempo y su hora. ¿Fijado por quién? Fijado por Dios. Entonces, lo que detiene o lo que ha detenido la manifestación del anticristo que viene primero es el tiempo. Solo que hay quien al presente lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Bendito sea el nombre del Señor. Eso está claro. Pero ellos dicen, no, lo que lo detiene es la iglesia. Ahí no dicen que es la iglesia. Escudriñen. Y se va a dar cuenta que no dicen que es la iglesia. Eso es una conclusión teológica que han llegado, pero ahí no dicen que es la iglesia. Ahora, versos atrás dice claramente, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Que el pueblo, llamándose ser cristiano, se va a apartar de la verdadera fe. Como dice también el apóstol Pablo en otros lugares, dice, porque vendrá el tiempo donde no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, apartarán el oído de verdad y se volverán tras la fábula. En otra parte dice también el apóstol Pablo que vendría tiempo donde muchos se apartarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Y es lo que dice en 2 Tesalonicenses, ni por espíritu. Mire, si viene alguien danzando y hablando en lengua y dice lo contrario a lo que dice la escritura, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dice, no se dejen engañar, porque primero viene la apostasía, la iglesia se descarría, metiendo toda inmundicia para el altar, y se manifiesta el hombre de pecado, que es el anticristo. Eso es lo que dice claramente. El apóstol Juan dice, gloria al Señor, vamos a ver lo que dice el apóstol Juan acerca de eso, para que usted vea que todos los apóstoles, todos decían lo mismo, gloria a Dios, acerca de eso. Dice que el apóstol Juan, en 1 de Juan 2:18 dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo, dice el apóstol Juan. Él está alentando a la iglesia, porque en sus días se presentaron en el escenario personas que reunían las características de un anticristo. Podríamos decir Nerón, gloria a Dios, como en el siglo pasado Adolfo Hitler, que desató una persecución contra los judíos y mató más de 6 millones de judíos. Característica de un anticristo. El apóstol Juan ve esto en el escenario y no era que él estaba fuera de tiempo. Lo que pasa es que cuando le preguntaron a Jesús, dinos cuándo serán estas cosas, le dijo, a ustedes no les toca saber eso. Solamente le dejó señales.
como hoy nosotros tenemos señales. Y él, viendo unas señales características del anticristo, dijo: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Dicen: por esto sabemos que es el último tiempo. ¿Qué está diciendo Juan? Cuando yo veo a personas en el escenario que reúnen las características de un anticristo, por eso yo me doy cuenta que llegó el último tiempo. Juan está diciendo: una señal de que llegó el último tiempo es que el anticristo se manifieste. Y está alertando a la iglesia porque ve personas en el escenario que reúnen características de un anticristo. Hoy en día tenemos ahí en el mundo algo que le llaman el microchip, cuyo código es 66. Lo están poniendo en la mano derecha y en la frente, tal como dice Apocalipsis capítulo 13. Y los pastores y líderes del pueblo están diciendo a la iglesia: se lo pueden poner porque eso no es el sello de la bestia. Y lo están poniendo en la mano derecha, como dice la Biblia. A grandes y pequeños, rico y pobre, como dice la Biblia. Es una marca, como dice la Biblia. Pero como la interpretación de ellos dice que eso no se va a manifestar con la iglesia aquí, le están mandando a la iglesia que se lo pongan. Eso es doctrina de demonio. Porque por lo menos por curiosidad, como dice el apóstol Juan: hijitos, ya es el último tiempo. Por curiosidad, aunque no fuera así, deberían de decirle a la iglesia: tengan cuidado, porque el código del microchip es 666, como dice la Biblia. Lo están poniendo en la mano derecha de la frente, como dice la Biblia. Es una marca, como dice la Biblia. El que no se lo ponga de aquí a poco, porque eso va a ser un sistema de circulación mundial, y lo estamos viendo, que ya los países lo están implantando. Y dice la Biblia que el que no lo tenga ni va a poder comprar, ni vender, ni hacer nada. Y ya están diciendo que cuando eso se implante, nadie va a poder hacer nada. Y los pastores y líderes del pueblo están diciéndole a la iglesia que no se preocupen por eso, que eso no es el sello de la bestia. Basado en interpretaciones nubladas y oscuras. Jesús dijo también categóricamente en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, verso 15, hablando del anticristo, dijo: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea, que entienda. ¿Qué está diciendo Jesús con esto? Le está diciendo a su pueblo: mire, cuando ustedes vean en el lugar santo la abominación desoladora, es decir, el anticristo, el que lea entienda. Pero ¿por qué Jesús hace esta aclaración? Porque los discípulos besos atrás le dicen: Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida del fin del siglo. Jesús le está respondiendo una pregunta. Cuando ustedes vean, ¿a quiénes? Los intérpretes dicen: eso fue a Israel. Jesús no estaba hablando con Israel. Los discípulos que estaban allí no representaban a Israel, sino a la iglesia de Cristo. Jesús está hablando con su iglesia, no con Israel. Poderoso es el Señor. Entonces, cuando ustedes vean la abominación, oiga, cuando lo vean, entonces, ¿por qué Jesús le dice a la iglesia cuando ustedes lo vean? Es porque lo van a ver. Es porque estarán ahí. En el lugar santo, que es sinónimo también de lo que dice el apóstol Pablo, y se sentará en el templo de Dios, hacerse pasar por Dios. Es lo mismo. Pero que han tomado una semana que aparece en Daniel, capítulo 9, verso 27. Y correctamente son 7 años de lo que habla la semana. Pero ¿qué pasa? Que esa semana serán aplicados completa al anticristo. Y si usted lee el texto de la semana, dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda. Está hablando de Cristo. Y después, con la muchedumbre de abominaciones, vendrá el desolador. Después, déjeme explicárselo de nuevo. La primera mitad de la semana corresponde a lo que fue el ministerio público de Cristo. Cristo vino y duró exactamente 3 años y medio predicando. Después que pasaron las 7 y 62 semanas, empezó Cristo a ministrar y duró 3 años y medio ministrando, predicando. Cuando terminó la primera mitad de esa última semana, Cristo fue y murió en la cruz del Calvario, y así hizo cesar el sacrificio y la ofrenda que se hacían en el templo por el pecado.
hizo cesar el sacrificio de la ofrenda. Es decir, que a partir de ahí que Cristo murió, ya para salvación, los sacrificios que se hacían en el templo no tenían valor para con Dios, cesaron. Cristo dijo la noche de la última cena: tomad esta mi copa, es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Quitó el antiguo pacto y puso el nuevo pacto el día de su muerte. Bendecido sea el Señor. Eso está claro. Pero ¿cuándo ocurrió eso? Después que predicó 3 años y medio. Teológicamente eso está claro, que Cristo predicó 3 años y medio. La primera mitad de la última semana. Por eso usted ve que en Apocalipsis, cuando habla del tiempo que va a reinar el anticristo, dice en Apocalipsis 13:5, dice: y se le permitió actuar 42 meses. 42 meses equivalen a 3 años y medio. Cuando habla del tiempo que van a actuar a los 2 testigos que van a ser contemporáneos con el anticristo, dice que ellos también actuaron 1200 días, 1260 días, que son 3 años y medio. Van a ser contemporáneos. Y en ese mismo tiempo la iglesia va a estar siendo perseguida por el anticristo. No serán 7 años, sino solamente 3 años y medio. Porque los primeros 3 años y medio correspondieron a lo que fue el ministerio público de Cristo. Amén. Pues bien, como le iba diciendo, el pasaje de Daniel 9:27, esa última semana, corresponde la primera mitad, que son 3 años y medio, a lo que fue el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente, Él ministró 3 años y medio. Y la otra mitad de la semana corresponde a lo que es o será el reinado del anticristo. Reitero, cuando dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahí el pasaje pone un punto. Ese punto significa en gramática que del autor que venía hablando, o no del autor, sino del sujeto que venía hablando, termina de hablar de ese sujeto, y cuando dice: y después, con la muchedumbre de abominaciones, vendrá el desolador, implica que cambió de sujeto. En la primera mitad viene hablando de un sujeto, Cristo, quien hace cesar el sacrificio de la ofrenda, y pone un punto. Termina ese sujeto. En la misma oración cambia de sujeto, y entonces dice: después, con la muchedumbre de abominaciones, que quiere decir la apostasía, vendrá el desolador. Bendito sea Dios. Primero viene la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Ya le dije ahorita que el pueblo abandona la verdadera fe. ¿Cómo se va a manifestar esto? Sencillamente, ya tenemos apostasía en el pueblo. La palabra de Dios le llama apostasía muchedumbre de abominaciones. También emplea el nombre de la segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13 y la mujer montada sobre la bestia en el capítulo 17. Todo es sinónimo de la apostasía. Alabado sea el Señor. Ahora, en la forma en que esto se va a manifestar, fíjese que la segunda bestia en Apocalipsis capítulo 13 dice que tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Quién es el cordero? El cordero es Cristo. Esta iglesia tiene semejanza de cristiana, pero cuando habla como dragón, mandando a los hombres que le hagan una imagen a la primera bestia y la adoren. Es decir, que en vez de llevar un mensaje cristiano, el mensaje va a ser dirigido al anticristo, porque lo van a presentar como un Cristo. Va a ser un falso Cristo. Fíjese que esa primera bestia tiene una herida mortal que fue sanada, es decir, que murió y resucitó, que también va a ser una imitación de que Cristo murió y resucitó. Alabado sea el Señor. Entonces, cuando dice que esta segunda bestia tiene cuernos semejantes a los de un cordero, fíjese que son 2 cuernos. También esto representa la unión de las iglesias católicas con la iglesia protestante. ¿Por qué? Porque son 2 cuernos y los cuernos representan gobierno, reinado.
están sobre la misma cabeza. Donde la cabeza, por ejemplo, allí está el pensamiento. Pero los cuernos gobiernan y están los dos cuernos sobre la misma cabeza, unidos en el pensamiento. Se unen las dos iglesias, católica y la protestante, en el fin de los tiempos. ¿Qué tipo de unión? Fíjese que habla de dos cuernos, no de uno. Lo que implica que van a ser católicas y van a ser protestantes, pero que van a estar unidas, reitero, en el mismo pensamiento. Van a tener la misma misión. Ya en la actualidad hay un movimiento de la Iglesia Católica que se llama el ecumenismo, que persigue la unión de las iglesias católicas con la protestante. Y dicho sea de paso, hay muchos líderes protestantes que ya están sentados en el Vaticano. Como está escrito, se unen en un mismo pensamiento. Ya ahí se está efectuando. Y entonces, ¿por qué dice que habla como dragón? Porque no es que las iglesias no se puedan unir. Sí, claro que se pueden unir. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La Biblia le llama a la iglesia católica Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, Apocalipsis 17. Entonces, si es que la ramera se aparta de su abominación para unirse a la santidad de las hijas, las iglesias protestantes, no hay problema. Pero lo que dice que al fin de los tiempos no es la ramera que se va a apartar de sus fornicaciones, sino que son las hijas las que se van a apartar de la santidad para unirse a la ramera. Ya las iglesias protestantes están siguiendo los pasos de la iglesia católica. Alabado sea el Señor. Y en muchas de las cosas que están haciendo las iglesias protestantes proceden directamente del Vaticano. Están unidas en un mismo pensamiento. Muchos de los cantantes que existen ahora en el pueblo de Dios evangélico, cuando le invierten la música, aún de los más famosos que le invierten la música, están adorando a Satanás. ¿Por qué? Porque dice que tendrán apariencia de cordero, la música al derecho, aparentemente está adorando a Dios. Pero cuando la voltean, hablan como dragón. Y eso los líderes, los pastores lo saben, pero no se toman medidas al respecto. Porque eso es la apostasía que ya está haciendo su entrada en la iglesia. Y primero viene la apostasía, dice el apóstol Pablo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Entonces hay un pueblo que no se va a someter a eso. Ese pueblo va a ser perseguido. Esa es la persecución religiosa que habla en Mateo 24. Alabado sea el Señor. ¿La iglesia está preparada para eso? No está preparada para eso. La iglesia se está acomodando para quedarse. La iglesia va a ser sorprendida. Y cuando haya que huir hacia los montes, la iglesia no va a estar lista para eso. Y por eso dice, y muchos tropezarán entonces, y unos a otros se entregarán. Van a tropezar mucho. Pero porque lo que se le está diciendo a la iglesia es que no hay problema. La iglesia está preparando para todo, menos para lo que dice la Biblia que va a pasar y que está a punto de suceder y que está a la vuelta de la esquina. Y las señales proféticas están diciendo que están a la vuelta de la esquina. Pero bien lo dijo el Señor por medio del profeta. O sea, mientras más se multiplicaban, más pecaban contra mí. La iglesia está multiplicando, pero así mismo se está multiplicando el pecado. Ya hay en iglesia que no se puede hablar de santidad. Eso es pecado. Y lo que es santo le llaman inmundo. Porque dice que a lo bueno le llamarán malo y a lo malo bueno. Y se está hablando de un falso amor, porque no hay amor, un amor que es contrario a lo que Dios ha dicho, no es amor. Si es un amor para que la persona siga en su pecado y en su desobediencia, eso no es amor, es empujándolo para que se vaya al hoyo. Amor es decirle a la persona que lo que está haciendo está mal para que se arrepiente y se salve. Pero eso le están diciendo, esos mensajes no se pueden predicar, porque eso es falta de amor y Dios es amor. Ignorando que la Biblia también dice que Dios también es fuego consumidor. Entonces se va a manifestar la apostasía, como está escrito. La mujer montada sobre la bestia en Apocalipsis es la iglesia apóstata. Babilonia la Grande es la iglesia católica. La madre de las rameras, en plural, las rameras, tiene hijas.
Las hijas son las protestantes que salieron del vientre de la iglesia católica. Las hijas no salieron siendo rameras, salieron buscando la santidad, nacieron puras, como una mujer tiene una hija, una prostituta, y la hija no nace siendo prostituta. En su inocencia no es una prostituta. Pero ahí habla que cuando crezcan, igual que su madre, en el fin de los tiempos se van a prostituir como ella. Por eso dice, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahí está. Entonces hay un pueblo que sale de ahí. Apocalipsis 24. Dice, y oí otra voz del cielo que decía, salí de en medio de ella, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, para que no seáis partícipe de su pecado, ni recibáis parte de sus plagas. Alabado sea tu nombre, Señor. Entonces, lo que se queden, se quedaron. Lo que se queden, se quedaron. Alabado sea el Señor. Quiero darle también una pincelada, ya finalmente, acerca de lo que es Israel. Porque esas interpretaciones también dicen que la iglesia se va, Israel se queda. La iglesia se va, Israel se queda. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia de eso? Romanos capítulo 11, verso 1 dice, digo pues, ¿ha desechado a su pueblo? Hablando de Israel. En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, dice el apóstol Pablo. Entonces esa doctrina dice que Israel fue desechado. El apóstol Pablo dice, Dios no lo ha desechado de ninguna manera. Yo también soy israelita, dice Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes lo conoció. ¿O no sabéis que dice la escritura de Elías? ¿Cómo éste invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Dice Pablo, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Pero ese remanente que está hablando el apóstol Pablo dice, yo también soy israelita y soy parte de ese remanente escogido por gracia mediante la fe en Jesucristo. La iglesia no nació siendo gentil. La iglesia nació en Israel. Los primeros creyentes eran israelitas. Dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 21, verso 20, dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Es decir, que siempre ha existido un Israel que salvó. Dios no ha desechado a Israel. Ahora, dice en Romanos 11:25, porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, oiga, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego entonces todo Israel será salvo. Oiga lo que dice ahí, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. No que se endureció completo, sino en parte. Los israelitas, salvo en todas las generaciones, han venido creyendo en Cristo. En parte. Hasta que entre la plenitud de los gentiles, que es el tiempo de la gracia. Que es lo que dice el apóstol Pablo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ese tiempo tiene que transcurrir, que es el tiempo de los gentiles. Israel ha recibido endurecimiento en parte. Amén. Hasta que entre la plenitud de los gentiles. ¿A dónde? Al cielo. No, al reino de los cielos. Hasta que se convierte el último de los gentiles, Israel permanece endurecido en parte. Amén. Mire qué más sigue diciendo. Gloria a Dios. En Romanos 11:25. A veces lo leímos ya. Dice, nosotros fuimos injertados en Israel y no Israel en nosotros. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, ¿de qué? De Israel.
Israel es el olivo, amén, que inicia en Abraham. Fueron desgajadas. Y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado. Nosotros los gentiles simplemente fuimos injertados en Israel, en lugar de las ramas que fueron desgajadas. Y ella dice, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes, dice. Es jactancia decir que Israel fue desechado. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, dice, sabe que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti. Está diciendo aquí el apóstol Pablo que la iglesia gentil no es que sustenta a Israel, sino que es Israel que sustenta a la iglesia gentil. Porque nosotros hemos sido injertados en el Israel. Por eso cuando suene la trompeta, todo el Israel que ha creído en Cristo se levanta, incluyendo los 144,000 que aparecen en Apocalipsis capítulo 7, sellados de cada tribu. Ahí se está refiriendo a que cuando suene la trompeta van a ser sellados 144,000, 12,000 de cada tribu, de los que vivan. No es la totalidad de los judíos desde Abraham, sino de los que vivan en ese entonces. Solamente van a ser salvos 144,000. Porque cuando dice todo Israel será salvo, tampoco se está refiriendo a que todos Israel van a ser salvos, porque entonces habría que decir que Judas Iscariote va a ser salvo. Gloria a Dios. Y que los escribas y los fariseos que mataron a Jesús van a ser salvos. Entonces, si todo Israel va a ser salvo, cuando dice todo Israel va a ser salvo, está diciendo, reitero, a todo el Israel que ha creído desde Abraham hasta el fin, por la fe en Cristo. Amén. Será salvo. Pero el remanente escogido por gracia desde el principio hasta el fin. Mire qué más sigue diciendo. Gloria al Señor. Esto está en en Gálatas capítulo 3 verso 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham soy y heredero según la promesa. Si nosotros somos de Cristo, dice el apóstol Pablo, ciertamente somos linaje de Abraham. Fuimos injertados en Abraham. Nosotros somos parte del Israel espiritual. Israel no fue desechado. Cuando suena la trompeta, David no se queda enterrado. Se levanta Abraham. Se levantan todos los profetas, se levanta todo ese remanente fiel. Y los que se queden, se quedaron. Oiga, en la primera resurrección se va la totalidad de los judíos salvados y la totalidad de los gentiles salvados. Cuando pasa la primera resurrección, los que se quedaron, tanto judíos como los gentiles, se perdieron. Vamos a ver qué más dice. Efesios 2:19 dice: así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios, haciendo referencia, alabado sea el Señor, al pueblo, gloria a Dios, gentiles que se unen al pueblo de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Ya. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesús. Pues bien, hermanos, como les decía, Dios hizo de ambos pueblos, tanto de los israelitas como de los gentiles, un solo pueblo, dice la Biblia. Alabado sea el Señor. Siendo desgajadas las ramas que permanecieron en incredulidad de Israel y quitadas, y entonces en ese lugar nos entraron a nosotros la iglesia gentil. Por eso dice en Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, hablando de salvación. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Un solo pueblo, tanto judíos como gentiles. Un solo pueblo en Cristo Jesús para salvación.
Los israelitas que no estén en Cristo se perdieron. Y los gentiles que no estén en Cristo se perdieron. Sigue diciendo en Efesios 2:14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley, los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo, oiga, de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos pueblos, es decir, judíos y gentiles, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Eso está claro? Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, nosotros los gentiles, lejos, y a los que estaban cerca, los judíos. Porque por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Gloria al Señor. Pues bien, como le estaba diciendo, gloria al Señor, que en Cristo ni la circuncisión ni la incircuncisión vale. Es decir, que ni vale ser israelita, ni vale ser gentil. Lo que vale es ser una nueva creación en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Por eso cuando dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Cuando dice esto, y luego todo Israel será salvo, claramente está exceptuando a ese Israel, gloria al Señor, que fue desgajado, que fue arrancado. Alabado sea el Señor, como también dice en el libro de Romanos capítulo 9, verso 27, dice, también Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como las arenas del mar, tan solo el remanente será salvo. Es decir, que no porque sean israelitas se van a salvar, sino que solamente el remanente escogido por gracia va a ser salvo. También dice, gloria al Señor, en Romanos 9:6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque ciertamente Dios le hizo la promesa a Israel. Gloria al Señor. Entonces Pablo dice, no es que la palabra de Dios haya fallado, dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Es decir, que por una persona ser descendiente de Israel o de Abraham, no por eso es israelita. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Dice, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Lo que implica, alabado sea el Señor, que solamente el Israel que desde el principio fue escogido por gracia va a ser salvo. Desde Abraham hasta los últimos israelitas que vivan en el día de la venida del Señor. Solo el remanente. Pero los incrédulos, también israelitas, siempre existieron y han existido. Alabado sea el Señor. Esos incrédulos son las ramas que fueron desgajadas, y dice ahí que por ser descendiente de Abraham no son israelitas, no son de la promesa. Amén. Y por eso están excluidos. Pero el Israel salvo, nosotros los gentiles fuimos injertados en ese Israel. En conclusión de esta parte, entonces queremos dejar claro que cuando venga el Señor y se efectúe la primera resurrección de los muertos, en esa primera resurrección, todos los creyentes, descendientes de Abraham, que por la fe serán salvos en Jesucristo, se levantan en la primera resurrección. Tantos judíos como gentiles. Es decir,
que la totalidad de los salvados, reitero, tantos judíos como gentiles, se levantan en la primera resurrección. De la misma manera, los gentiles que vivamos y los judíos que vivan, que hayamos creído en Cristo, juntamente seremos transformados en la venida del Señor para ir entonces siendo arrebatados en la nube del cielo, y dice que ahí estaremos siempre como el Señor. Y ahí se cierra el telón. El que se quedó, sea judío o sea gentil, se perdió. Eso es lo que establece la palabra del Señor. Por tanto, decirle a la iglesia que hay una segunda oportunidad, eso es una doctrina antibíblica, y lo que hace es acomodar a la persona para vivir una vida, gloria al Señor, disimulada en cuanto a la fe, con la esperanza puesta que va a tener una segunda oportunidad. ¿Cuánto esperando esa segunda oportunidad no habrán muerto? Lamentablemente perecieron, pero los que están enseñando eso van a tener que darle cuenta a Dios, porque ese no es el mensaje de Cristo, que dijo que hay que velar y orar para que ese día no nos sorprenda como ladrón. Entonces se le está enseñando a la gente a que ni ore ni vele, porque tiene una segunda oportunidad, basado simplemente en una teoría, gloria al Señor, que no ha sido sacada de la palabra de Dios, sino que para sostener una enseñanza, pues entonces se le está quitando a la palabra de Dios para sostener lo que ellos quieren establecer, y eso no proviene de Dios. Alabado sea el Señor. También quisiera dar una pincelada a lo que va a ser el milenio. El milenio. Inmediatamente que la iglesia sea levantada, que Cristo venga por su pueblo, inicia lo que es el milenio, donde Cristo va a reinar 1000 años con su pueblo. Durante esos 1000 años ocurren unos cuantos eventos, gloria al Señor, que lo describe la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 20, desde el versículo 1 en adelante. Primeramente dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Tome en cuenta 1000 años. Dice en el versículo 3: y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Cuando habla aquí de 1000 años, no son 1000 años diferentes, sino que son los mismos. Amén. Pero menciona 2 veces el término 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Sigue diciendo, verso 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en su mano derecha, y vivieron, es decir, resucitaron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí se está refiriendo también a los 1000 años ya mencionados. Continuamos, verso 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. También se refiere a los mismos 1000 años que viene hablando desde el versículo 1. Gloria al Señor. Y dice en el versículo, dice: esta es la primera resurrección. Verso 6. Bienaventurado y santo los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Vuelve a hablarnos del mismo milenio. Gloria a Dios. Verso 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlo para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Aquí también nos está hablando de los 1000 años. Amén. Vamos a dar una explicación breve acerca de esto. Gloria al Señor. Cuando dice que
el dragón fue atado por 1000 años, ¿verdad? Durante esos mismos 1000 años, que a él no se le permite engañar más a las naciones, alabado sea el Señor, dice que durante esos mismos 1000 años, nosotros, la iglesia, resucita y reina con Cristo 1000 años, que es el mismo milenio. Luego dice que los otros muertos no vuelven a vivir a que se cumplan 1000 años. ¿A cuáles 1000 años se refiere? Al mismo milenio. Mientras que el dragón está atado por 1000 años, la iglesia resucita y reina con Cristo 1000 años. Mientras que el dragón está atado y la iglesia está reinando con Cristo 1000 años, dice que los otros muertos no vuelven a vivir hasta que se cumplan 1000 años. Es decir, que los otros muertos, reitero, el dragón está atado, la iglesia está reinando con Cristo 1000 años y los otros muertos siguen muertos hasta que se cumplan 1000 años. Ahora, ¿qué dice el pasaje más adelante? Que cuando los 1000 años se cumplan, ¿cuáles 1000 años? Los 1000 años del dragón atado, los 1000 años de la iglesia reinando con Cristo. Entonces dice que Satanás, el dragón, será desatado por un poco de tiempo. Alabado sea el Señor. Después que pase el milenio, dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión por un poco de tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando termine el milenio, terminó el milenio, sueltan a Satanás de su prisión. Lo mismo 1000 años que el dragón está atado, esos 1000 años la iglesia resucita y reina con Cristo 1000 años. En esos mismos 1000 años, gloria al Señor, los muertos en el pecado siguen muertos. Ahora, terminados los 1000 años, gloria al Señor, entonces Satanás es suelto, ¿verdad? Satanás es suelto. La iglesia ya terminó el reinado con Cristo y a la vez los muertos en el pecado se levantan. Entonces, por eso dice más adelante, en el verso 9 dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. ¿Cuáles santos? La iglesia que resucitó hace 1000 años, reinó con Cristo 1000 años, pero está aquí en la tierra. Alabado sea el Señor. Entonces, los que se levantan, los muertos que se levantan, suben por la anchura de la tierra sobre el campamento de los santos que ya terminó de reinar un milenio con Cristo. Bendito sea el Señor. Dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y lo consumió. Y el diablo que lo engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es decir, que cuando los muertos en el pecado se levantan, sueltan a Satanás, que es su jefe, ese es su rey. Le sirvieron en toda su vida a él. Entonces él vuelve y toma a todo lo perdido y entonces lo levanta contra el campamento de los santos. Dicho en mi propia palabra, esta tierra no pertenece a nosotros, ellos son los usurpadores. Y vienen todos los muertos en el pecado sobre el campamento de los santos con la intención de destruirlo, pero dice que desciende fuego de Dios y lo consume. Entonces, después de esos 1000 años, alabado sea el Señor, es que se da el juicio delante del trono blanco, donde dice que si la tierra pasaron y no se halló lugar para ellos. Pero ¿cuándo ocurre eso? Después del milenio. Primero hay un milenio. Inmediatamente Cristo venga por su iglesia, inicia el milenio. Satanás es atado, alabado sea el Señor. Los muertos en el pecado, gloria a Dios, siguen muertos, gloria al Señor. Y cuando pasa el milenio, ellos resucitan. Esa es la segunda resurrección, pero ahí solamente se levantarán los muertos en el pecado. Ahí no habrá oportunidad para salvación. Y ocurre, reitero, 1000 años después. Son reunidos por el dragón y entonces lo levanta. Por eso dice que el dragón, fíjese que cuando viene Cristo, al falso profeta y al anticristo lo lanzan vivo en el lago de fuego. Sin embargo, a Satanás simplemente lo arrojan al abismo y lo dejan ahí atado por 1000 años. ¿Por qué?
Porque cuando se levanten los perdidos, Él es su capitán. Entonces ahí Dios permite que Él reúna a sus ejércitos, cuyo número son como las arenas del mar, y entonces vienen contra el campamento de los santos, reitero, que es la iglesia que termina de reinar 1000 años con Cristo aquí en la tierra. Entonces vienen contra el campamento de los santos, desciende fuego del cielo y lo consume. Esa expresión lo consume quiere decir no que lo aniquila, gloria al Señor, sino que son vencidos, son reducidos. Alabado sea el Señor, su autoridad es reducida a nada, y entonces de ahí aparecen en el trono blanco donde serán juzgados. Y ahí dice la palabra de Dios que todo aquel que no se halle en Cristo en el libro de la vida será lanzado en el lago de fuego. Entonces, inmediatamente venga Cristo, se va la totalidad de los salvados, y todo el que se quedó se levanta 1000 años después, juntamente con los perdidos. Todo el que muera creyendo que está en Cristo y no se levante la primera resurrección, se va a levantar. ¿Pero cuándo? 1000 años después. Los creyentes en Cristo seremos semejantes ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Semejante a Cristo. Gloria a Dios. Así como Él se levantó de entre los muertos con un cuerpo glorificado. Pero los muertos en el pecado, imagínese usted a quién se parecerán. Cuando se levanten y se vean ese cuerpo tan feo, parecido a dragones, a serpientes, dirán, pero yo era cristiano. Era cristiano. Alabado sea el Señor. Sonó la trompeta y te quedaste. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos miles o millones de cristianos durante toda la historia de la humanidad que murieron pensando que eran cristianos, enganchados a la religión, cuando suena la trompeta, se quedan ahí mismo acotados? Porque Dios no puede ser burlado, y todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Entonces, quiero concluir con esto. Gloria al Señor. Antes de la segunda venida de Cristo, la Biblia dice que primero se manifiesta el anticristo y la apostasía. Perseguirán a los santos y lo vencerán. Dios va a permitir que lo venzan. ¿Para qué? Un misterio de Dios. Es un misterio de Dios. ¿Por qué? ¿Qué van a decir ellos? Los impíos. Oh, pero si Dios estuviera con ellos, no fueran vencidos. Si ellos fueron vencidos, porque Dios no está con ellos. Y a la vez falsos profetas, y todos los falsos profetas van a estar haciendo señales y milagros, supuestamente en el nombre de Dios. Entonces un pueblo muy reducido huyendo por los montes. Van a decir, si Dios estuviera con ellos, no anduvieran así. Alabado sea el Señor. Y ahí van a ser confundidos todos. Porque está escrito en 2 Tesalonicenses, dice, por cuanto no han querido creer la verdad, Dios le envía un poder engañoso. Ahí está el poder engañoso, es el anticristo. Para que crean la mentira y se pierdan, a fin de que sean condenados todos aquellos que no quisieron creer la verdad. Entonces ahí está escrito en la palabra del Señor. En segundo lugar, los que se queden, amado hermano, amada hermana, amado amigo, todo lo que se quede cuando suene la trompeta, se perdieron. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de arrepentirse. Hoy es el día de someterse a Dios. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. El fin se acerca. Bendito sea el Señor. Estamos a punto de ser levantados. Pero no seamos de la